Bienvenidos sean ustedes a la sexta sesión científica del Servicio de Cardiología del Hospital Ángeles del Pedregal. En este día tenemos un tema muy interesante, que es la denervación renal como tratamiento de la hipertensión arterial sistémica de difícil control. Y tenemos un ponente que maneja perfectamente bien este tema, es el doctor Alejandro Ricalde Alcocer. Tenemos como panelistas al doctor Úrsulo Juárez, a la doctora Azucena Espinosa, y en unos momentos llegará el doctor Cárdenas, Alejandro Cárdenas, que le darán realce a esta sesión. Muchísimas gracias por su asistencia y sin más preámbulos, le paso el micrófono al doctor Ricalde. Muchas gracias, doctor Catrip. Pues muchas gracias a ustedes, buen provecho. Ojalá les puedan ir sirviendo mientras platicamos, si no, esperar hasta el final luego no es tan cómodo. Y pues, ¿por qué hablar de denervación renal si es algo que mucha gente también ya pensaba que estaba como muerto? Y un poquito la perspectiva que les puedo decir que será seguramente un tratamiento con el que vamos a estar todos en contacto en el futuro, no tan lejano, porque como verán ahorita, la denervación renal ha pasado por diferentes etapas. Primero, la denervación renal tuvo un auge, un boom enorme. Después tuvo una caída muy importante, que la veremos a lo largo de la plática del por qué. Y actualmente estamos justamente retomando el tema, porque se han hecho ajustes y les puedo decir que esta terapia va a regresar y va a regresar fuerte, porque seguramente a finales de este año o a principios del próximo año tendrá ya la aprobación por la FDA. Y aunque queramos o no, todo lo que tiene aval por la FDA tiene un boom en la medicina contemporánea. Entonces, ahora que se hagan muchos procedimientos y haya muchas publicaciones de Estados Unidos, seguramente el mundo seguirá muchas cosas de lo que se está haciendo allá. Y es por eso que puedo decir que regresará un poco la denervación simpática renal, que no está avanzando. Solo como contexto, y esto pues a ustedes no se lo tengo que decir, ustedes lo dominan, la incidencia y la prevalencia de hipertensión arterial a nivel mundial es enorme. Creemos que podría ser de un 30% de la población adulta. Sin embargo, hay muchísimo subdiagnóstico y México y Latinoamérica tiene ese gran problema donde tenemos tasas aparentemente por las encuestas menores a este 30%, pero son porque hay un subdiagnóstico muy importante, porque no hay un registro adecuado de los pacientes que verdaderamente son hipertensos, y muchos permanecen asintomáticos y nunca se les ha diagnosticado como tal hipertensión. Y la hipertensión que todos vemos y que todos tratamos día con día, sabemos que el impacto que tiene sobre la enfermedad cardiovascular y la muerte cardiovascular es enorme, además de muchas otras complicaciones crónicas y agudas, como son los eventos vasculares cerebrales, tanto hemorrágicos como isquémicos, la presencia o no de enfermedad renal, que es sin duda el factor más prevalente para enfermedad cardiovascular. Y si no estoy mal, y tú, Susana, me dirás, también es el factor más prevalente de enfermedad renal en el adulto mayor, ¿no? Vamos a decir, no dejándola al adulto o al joven. Sin duda, en el adulto mayor es la causa más frecuente de desarrollo de enfermedad renal crónica, junto con la diabetes. Son enfermedades que tenemos que tener en control, porque las tasas de eventos vasculares que hacen a futuro son enormes. Y lo más importante es que pequeñas reducciones incluso de la presión arterial tienen un impacto muy importante en la reducción de estos eventos adversos cardiovasculares. En estos dos metaanálisis, cuando se tomó en cuenta si bajar 5 milímetros de mercurio reducía los eventos duros a nivel cardiovascular, pues esto, nada más 5 milímetros de mercurio de reducción de la presión arterial sistólica, baja
10% de la enfermedad cardiovascular, del desarrollo de enfermedad cardiovascular, 13% de eventos vasculares cerebrales, 13% de falla cardíaca, 8% de enfermedad isquémica y 5% de muerte de origen cardiovascular. Y obviamente si eso hacen 5, pues 10 milímetros de mercurio de reducción todavía son más significativos con impactos muy importantes como serían incluso 30% casi de reducción de la tasa de eventos vasculares cerebrales o de la falla, de falla cardíaca junto con la muerte cardiovascular, cardiopatía isquémica y enfermedad cardiovascular mayor. Y la realidad es que los fármacos que hoy tenemos como tratamiento para la hipertensión arterial son extraordinarios. Tenemos muchísimas combinaciones que podemos hacer para poder tener a los pacientes en control. Pero ¿qué nos dicen las cifras de la realidad en términos de control de la presión arterial? Lo que vemos aquí es que después de un tiempo de haber ido incrementando el control de la presión, se llegó a una meseta y por alguna razón, ya sea por el apego al tratamiento o algo, no se tienen hoy las tasas de éxito en temas de control de la presión arterial como quisiéramos. Estamos por debajo del 50% del control de todos los pacientes hipertensos. Y algo muy importante y el sustrato o la base fisiopatológica donde tiene sentido esto es que todos los pacientes, independientemente del tipo de hipertensión arterial que tengan, ya sea hipertensión reactiva asociada a la bata blanca o hipertensión de grado ligero o hipertensión grado 1 o hipertensión leve, moderada, severa, con la clasificación que ustedes quieran. Todos aquellos pacientes tienen un grado de sobreestimulación simpática. Hay un exceso de la estimulación simpática en todos estos pacientes en diferentes proporciones dependiendo de del tipo de hipertensión que tiene el paciente. Y sin duda, uno de los mecanismos que se asocian y que perpetúan, se asocian al inicio, al desarrollo de hipertensión y también que perpetúan la resistencia al control de la presión arterial, es justamente este que sabemos que la hipertensión arterial tiene muchísimos vías patológicos o fisiopatológicas por las cuales puede estar descontrolada, pero uno de las vías sin duda son esta sobreestimulación simpática, donde tiene efecto tanto la sobreestimulación aferente como la eferente. Y si tomamos, por ejemplo, este cuadro que es, digamos, el que tiene más ejemplificación sobre cómo hace la sobreestimulación simpática a nivel eferente, de la inervación eferente, que hay que recordar la inervación que llega y sale de los riñones está justo en la grasa que rodea justamente a la arteria renal y cuando hay una sobreestimulación de esta vía eferente, vamos a tener tres componentes muy importantes como son el incremento en la secreción de renina, el incremento en la retención de sodio y la disminución del filtrado glomerular. Y estos tres mecanismos claramente van a desarrollar una mayor hipertensión arterial y van a hacer un poco de resistencia al control de la misma. La vía aferente, que no está ejemplificada en este esquema, pero la vía aferente que lo que sucede es que hay un incremento de la vasopresina con un incremento de la adrenalina además y un incremento de la frecuencia cardíaca y de la vasoconstricción que nos llevan obviamente a tener un descontrol hipertensivo también de forma muy significativa. Ahora, tratar de disminuir esta sobreestimulación simpática tiene un precursor en el siglo pasado de quirúrgico y este precursor lo describió el doctor Smithwick, en donde él lo que hizo fue tomar a pacientes que tenían en ese entonces hipertensión que era conocida como la hipertensión maligna y veía la cantidad o la sobrevida que tenían estos pacientes o más bien el porcentaje de mortalidad también que tenían estos pacientes y veían como mientras más grave era la hipertensión, la tasa de sobrevida era mucho menor. ¿Qué hizo con estos pacientes? En un procedimiento que en ese momento lo planteó como un procedimiento de denervación, pero quirúrgica, es decir, abrían el abdomen y hacían una denervación radical sin ser algo selectivo. Lo que observó como resultados en términos de el control de la presión arterial fue que los pacientes se controlaban más y tenían una mayor sobrevida. Sin embargo, tuvo una alta
tasa de complicaciones al ser un procedimiento quirúrgico y al ser radical, en donde había una mayor tasa de disfunción intestinal, disfunción vesical, disfunción eréctil y una elevada morbilidad por esto, y además de una marcada hipotensión postural. Y por eso se abandonó en ese entonces el precursor quirúrgico eh, de la simpatectomía o esplancnicectomía, como se le llamó, pero que esto fue retomado y esta terapia ya no es novedosa. Esta terapia, si lo ven, la publicación inicial es de hace ya más de 10 años. Tenemos más de 10 años de conocer esta terapia, y de lo que se trata es hacer un procedimiento igual de disminución de esta sobreestimulación simpática, pero desde una perspectiva percutánea y no radical. Es decir, ser mucho más selectivos en cuanto a poder disminuir la sobreestimulación, pero no quitar toda la inervación. Y esto se logró a través de este, que era el primer catéter que existió, que se le llamó Simplicity Flex, en donde con una punción en la arteria femoral se puede subir un catéter hasta las arterias renales y ahí hacer una entrega de energía de radiofrecuencia, lo mismo que hacen los electrofisiólogos para hacer ablación de arritmias cardíacas, pero aquí con diferentes patrones de entrega de energía o diferentes voltajes y diferente tiempo. Lo que se logró es disminuir o hacer esta entrega de radiofrecuencia en esa zona del riñón y tener con esto una disminución de la estimulación simpática. ¿Cómo se tradujo desde la perspectiva de que sí estaban haciendo una verdadera denervación o una verdadera disminución de la sobreestimulación simpática? Como lo ven en la barra en rojo, se hizo una toma de spillover o una descarga de norepinefrina antes y después del procedimiento, y se vio que redujeron casi 50% esta sobreestimulación o esta descarga de norepinefrina. Y con otro método, que es la microneurografía, que se ve al lado derecho de esa barra roja, ven cómo poniendo unos electrodos justo a nivel muscular, y esto no se hace en todos los pacientes, pero se hizo en este punto porque eran los primeros ensayos que se hacían en el tema de denervación simpática renal. Se vio que después de la denervación simpática renal había una disminución de esta intensidad de estos ciclos o bursts que se ven ahí a nivel periférico, que están condicionados por la estimulación adrenérgica a nivel periférico, y se ve cómo reduce desde 56 hasta 19 posterior a la denervación simpática renal. Y esta es, digamos, la base teórica, la base fisiopatológica, pero como les digo, el primer catéter tuvo sus bemoles, y lo veremos más adelante en términos de cómo fue la credibilidad muy alta, luego bajó y ahora está retomándose. Y hay que entender un poco esto de las bases, porque las cosas cambiaron, y cambiaron también desde el diseño del catéter y lo que se está haciendo. Este catéter, un catéter, como lo pueden ver ahí, unipolar, en donde uno tenía que posicionar este punto negro en la arteria renal. Esto es una angiografía renal, cortada obviamente, pero esto es una angiografía de la arteria renal, en donde uno tenía que colocar el catéter tratando de maniobrar con esta manivela que ven allá en amarillo y blanco, para tratar de lograr hacer una denervación en los 4 polos, es decir, en el polo superior, en el inferior, en el medial y en el lateral, y tratar de encontrar con eso toda la circunferencia de la arteria renal, porque así discurren los nervios, no van parejitos como en una lámina, sino que los nervios se van enredando, y había que tratar de alcanzar los 4 cuadrantes. Y al ser unipolar, pues no, y basados en una angiografía, no estábamos tan seguros de dónde estábamos denervando, y aquí podía ser que estuviéramos en la parte inferior, pero quizás como estamos en un plano de doble, o sea, en un plano bidimensional, quizás estamos haciendo una denervación anterior y no estamos tan claros de qué cuadrante estamos denervando. Además de que en este momento lo único que se denervaba, como pueden ver en el cuadro de arriba a la izquierda, en los puntos naranjas y rojos, solamente se denervaba la arteria principal y no las ramas. Esto ha cambiado, y este concepto también cambió, pero con este catéter, como era y tan operador dependiente, se hicieron estas 3 publicaciones iniciales. La primera fue el Simplicity HTN1, que como les digo, ya tenemos más de 10 años de haber recibido las primeras publicaciones, pero el Simplicity HTN1, que ven ahí en 2014, es el seguimiento ya a 3 años, pero el primero fue en Lancet en el 2009, cuando se publicó. Y lo que se vio es que un grupo de hipertensos resistentes, que esos son pacientes que por definición tenían 3 o más fármacos a dosis máximas tolerables por el paciente, incluyendo un diurético, y no estaban controlados. Y estos pacientes que fueron incluidos en el Simplicity HTN1, la media es que tomaban 5 medicamentos antihipertensivos, y
se fueron llevados a denervación porque no estaban controlados. Eso es lo que consideramos hipertensión resistente. Este estudio demostró que después de haber hecho la denervación y en un seguimiento a 6 meses ya había reducido la presión arterial sistólica en 26 milímetros de mercurio. Pero, ojo, este es un grupo de un solo brazo, es un estudio de un solo brazo, no había un grupo control. El grupo control vino hasta el Simplicity 2, en donde los pacientes que estaban mismo criterio de hipertensión arterial resistente fueron denervados y otro grupo siguió con toma de medicamentos. Muchas gracias. ¿Ya avanzaste ya? Ah, no, este es para, muchas gracias. Sí. Siguió con toma de medicamentos y la comparación del grupo denervado versus el grupo control es que redujo 32 milímetros de mercurio de la presión sistólica y el grupo control no tuvo una reducción de la presión arterial, de hecho tuvo un incremento ligero de 1 milímetro de mercurio. Pero todo cayó un poco en desaliento cuando se publicó este estudio del Simplicity 3, que lo que demostró fue que con un grupo control, pero un grupo control que en esta ocasión fue llevado a un cateterismo, era doble ciego porque fue llevado al cateterismo, se le hacía la sedación igual que para el paciente denervado y la diferencia es que este grupo control no se denervó y el grupo de denervación sí recibió la terapia. Se vio que sí bajó la presión arterial en el grupo denervado, pero sorpresivamente bajó mucho la presión arterial en el grupo control. Entonces quedaron muchas dudas si esto era efecto placebo o bien era un efecto de otra causa. Hay muchas teorías de por qué el Simplicity 3 no fue un estudio positivo en términos de eficacia. Todos han sido, estos 3 y todos los que les presentaré más adelante, han sido estudios positivos en temas de seguridad, porque es un procedimiento muy, muy seguro. Los únicos riesgos que se han visto son los asociados a la punción de la arteria femoral, que es lo rutinario para todos los que hacemos cardiología intervencionista, el poder hacer una punción, pero todos estamos expuestos a alguna punción, algún hematoma a nivel de la arteria renal. Pero fuera de eso, la terapia es bastante segura y en todos los estudios se ha demostrado. Pero en términos de eficacia, sorpresivamente la diferencia que era de 5 milímetros de mercurio, lo que se pedía para que fuera positivo el estudio, no se logró. Y esto aquí dio pie a muchas teorías. Una teoría importante que se retomó es que los pacientes no fueron analizados desde el punto de vista de que estuvieran tomando sus fármacos verdaderamente cuando entraban al estudio. Y este estudio se realizó en Estados Unidos y sabemos que muchas veces para participar en estudios de investigación, a diferencia de lo que tenemos en los países latinoamericanos, que no estamos tan acostumbrados a participar en estudios de investigación, en Estados Unidos, por el contrario, la población quiere participar en estudios de investigación porque obtiene terapias adecuadas y muchas veces con costos que no podrían cubrir ni sus aseguradoras ni nada. Entonces se cree que hay un grupo muy importante de pacientes que pudieron haber dejado de tomar los medicamentos para poder ser evaluados como hipertensos resistentes y el criterio era apuntar en una libreta qué estaban tomando. Entonces, ese es uno de los bemoles que se le puso muy fuerte a este estudio y que veremos que los que se desarrollaron después ya quitaron ese sesgo potencial que puede tener. La otra es que, como les decía, se denervaba solamente la arteria principal y la otra es que el catéter era muy operador dependiente. Y esta gente que hizo los estudios, más del 50% de los médicos que incluyeron pacientes, su primer caso de hacer en toda su vida fue incluido en el estudio. Entonces, como era muy operador dependiente, también se asume que ese pudo haber sido un factor que hiciera que no bajara tanto la presión arterial en los pacientes denervados. Pero indiscutiblemente lo que tenían que hacer era un cambio y hacer cosas para poder hacerlo menos operador dependiente, mejorar la terapia de denervación en cuanto a cubrir los 4 cuadrantes y hacer una terapia que tuviera una mucho mayor eficacia independientemente del catéter e independientemente si el paciente venía tomando los medicamentos o no. Y a eso se dedicaron todos estos años. El estudio Simplicity 3 fue publicado en 2014 y desde 2014 mucha gente no cree en la denervación renal porque estamos anclados o están anclados en que esta terapia no funciona por lo que se demostró en el Simplicity 3. Y la intención es que de aquí en adelante veamos qué ha sucedido de 2014 a la fecha, donde ya estamos hablando de 7 años de diferencia y donde todos sabemos que en el mundo de la medicina 7 años hacen una gran diferencia en muchísimas cosas, ¿no? Y las cosas cambian y bueno, esta terapia es una de ellas que también ha cambiado.
Primero, desarrollaron un catéter que no era monopolar, sino que era espiral. Este es un catéter ahora que es tetrapolar. Tiene 4 polos que entregan energía en el mismo catéter, en el mismo tamaño de catéter, simultáneamente. Pero es un catéter que, a diferencia del otro que era un catéter solamente flexible, este catéter es un catéter que se le llama en espiral, que como lo pueden ver acá, lo que hace es que entra derechito, es un catéter que le llamamos nosotros over the wire porque va sobre una guía de angioplastía, como lo mismo que hacemos en el cateterismo cuando llevamos un balón, y una vez que ya estamos en la arteria renal, se retira la guía y este catéter es autoexpandible, con una figura que hace una espiral o con una forma que hace una espiral y que se va a expandir hasta estar en contacto con la arteria renal. O sea, al tener 4 polos, estamos cubriendo en el mismo, no sé si se alcanza a ver, pero aquí se ve el circulito en una guía, en una toma lateral, lo mismo que vemos aquí. Aquí se alcanza a ver cómo en realidad estamos tocando los 4 polos, el anterior o el superior, el inferior, el lateral y el medial, se alcanzan con el mismo catéter en la misma entrega en esos 4 polos. La otra cosa que cambió es que, y bueno, esto hace mucho menos operador dependiente y ya lo hace mucho menos dependiente de la visión que tengamos en doble dimensión. La otra visión que cambió es que lo que se observó en estudios de patología es que si bien en la parte inicial de la arteria, es decir, en el ostium de la arteria renal, hay mayor cantidad de nervios, porque pues obviamente discurren de la aorta, van hacia el riñón, entonces hay mayor cantidad de nervios. Estos nervios están más hacia la periferia, es decir, están más lejos de la arteria renal. Y la posibilidad de alcanzar con la radiofrecuencia a ese punto estos nervios es menor que si nos vamos más distales. Y por esa razón, porque más distal, aunque hay menos cantidad de nervios que en el ostium, están mucho más cercanos a la luz del vaso. Y por eso es que ahora la denervación no solamente es en la rama principal, sino también en las ramas secundarias, sin tocar, obviamente, la sombra renal, porque estaríamos ya hablando de que estamos entrando al parénquima. Y esto se tiene que hacer por fuera del parénquima por la aplicación de calor y de radiofrecuencia que se genera en ese momento de la denervación. Y entonces ahora se denervan no solo la rama principal, sino también las ramas secundarias, porque también en el estudio Simplicity 3 se vio que mientras más puntos denervados, el paciente tenía mayores reducciones de la presión arterial. Y esto hizo que todos los estudios a continuación fueran basados en este punto, en ver cómo la nueva terapia y con una buena selección del paciente pudiera o no ser una terapia eficaz. Obviamente surgieron muchas cosas en torno al Simplicity 3, dentro de las cuales una de ellas es qué pasa después de un tiempo. Hay una reinervación clínica, hay una reinervación física que se puede ver a nivel de la arteria renal, sí o no. Y desde el punto de vista de patología, tratando de explicar esto, lo que hay que entender un poco es que no estamos quemando un nervio como si hiciéramos un corte seccional. La entrega de energía en la arteria renal se transmite hacia la grasa y como ustedes saben, la grasa cuando se calienta y se quema, pues se achicharra toda, no se achicharra una línea solamente, sino se hace se achicharra todo lo que está alrededor. Esto hace que la terapia, como la entrega de energía por la cantidad de energía que se está entregando, esté selectivamente hacia la grasa, no quema ni venas, ni quema las arterias y con eso no conduce a estenosis ni venosa ni de la arteria renal, pero sí todas las estructuras que están en la grasa, como son las fibras de las neuronas que están en la grasa a través de esos nervios de esa inervación simpática renal, se quema y después de un tiempo de haber hecho la denervación simpática renal, se ve que en el grupo denervado no hay una reinervación ni física, ni tanto en temas de incremento a través del spillover de adrenalina, etcétera. Entonces, ¿qué hicieron? Plantearon después del HTN3 una serie de estudios que tenían que venir a la postre siempre con esto, que era, no había manera de regresar a un estudio como el que es el Simplicity 2 o el Simplicity 1, porque necesitábamos verdaderamente demostrar que esta terapia funcionaba en las mismas condiciones en las que el HTN3 no funcionó o no fue significativa la diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los estudios posteriores se tenían que hacer con el grupo denervado y con el grupo control que fuera sometido a un procedimiento y que el médico que le diera seguimiento clínico no supiera si estaba en el grupo denervado o en el grupo control. Y la única manera de hacerlo es en este procedimiento ficticio que se le conoce en inglés como un grupo sham y que lo que se hizo fueron llevados los pacientes, se denervaron igual que en el Simplicity 3 y se les siguió
a 3, a 6 y a 12 meses al grupo de control y al grupo de enervado, con la posibilidad de un cambio de los que no habían sido enervados después de que se abriera el doble ciego hacia el grupo de enervación. Con esto, tratar de disminuir la probabilidad de que los pacientes metieran esta duda de si tomaban o no sus medicamentos. Pero como este punto había sido también un tema álgido, todos los pacientes que eran incluidos en el estudio se les hacían pruebas serológicas y pruebas de orina para saber si estaban con concentraciones verdaderas de los fármacos que ellos decían que estaban tomando. Esto se hizo en el basal y se hizo en el seguimiento a los 3 y a los 12 meses de seguimiento para ver que el paciente no solamente sí había tomado los medicamentos cuando fue reclutado, sino también persistió con la toma de medicamentos a lo largo de la terapia. Esto en el grupo que estaba tomando medicamentos, porque también ellos dijeron, si necesitamos demostrar que la terapia verdaderamente funciona, necesitamos hacer un estudio en donde no haya fármacos de por medio y la única maniobra de investigación sea la inervación simpática renal. Lógicamente, por temas éticos, no podía hacerse en un grupo de hipertensos resistentes, porque quitarle a un paciente hipertenso resistente 4 o 5 fármacos que está tomando es condenarlo a tener un evento vascular cerebral hemorrágico o alguna otra complicación que no se podía hacer desde el punto de vista ético. Por lo tanto, se hizo este estudio OFMED, tanto el Pivotal como el Spiral HTN OFMED, con pacientes que tenían hipertensión de recién diagnóstico y que eran vírgenes a tratamiento, o con pacientes que venían tomando 1 o 2 fármacos que tenían hipertensión leve o moderadamente descontrolada, con muchos criterios de seguridad para tener el perfil de seguridad del paciente. A todos nos llamó la atención cuando se planteó el estudio de si esto era éticamente posible. Bueno, todos los comités de ética lo aprobaron mientras tuviera los criterios de seguridad, pero se tenía que hacer un estudio que demostrara que la única maniobra era la denervación sin tomar medicamentos. Y por eso se hicieron estos 2 estudios. Y a la par también se hizo otro estudio idéntico al HTN3, pero ahora con el nuevo catéter de nervando distal y haciendo medición de la serología del paciente. Y seguido de estos hay otros estudios que hablaremos rápidamente de ellos, de qué ha sido lo que se ha encontrado posterior a estos estudios. Rápidamente hablaré de estos, son los más grandes y los más interesantes desde el punto de vista de los resultados que tienen. Entonces, ya les explicaba el HTN OFMED, el HTN ONMED, y a la par se hacía un registro de la vida real, donde México también participó, que es el Global Simplicity Registry, en donde en todo el mundo donde ya está avalada esta terapia, podían incluir pacientes hipertensos resistentes y que saber cómo les iba a los pacientes de la vida real. Y obviamente todos los estudios a la par de los criterios de eficacia tienen que llevar sin duda un término de un evento o un outcome secundario de seguridad. ¿Qué es lo que se observó? En los estudios OFMED y ONMED, en ambos casos, hay que recordar, no son hipertensos resistentes, por lo tanto, el grado de descontrol hipertensivo no es tal como el del HTN1 o HTN2, o incluso el HTN3, pero son pacientes que no estaban controlados o que venían o eran de reciente diagnóstico, y lo que se vio es que los pacientes tras la denervación simpática renal, en azul, en barras azules oscuras, redujeron la presión arterial de forma significativa para los criterios de más de una delta o una diferencia de 5 milímetros de mercurio con respecto al grupo control. Y lo que se ve en el grupo de registro global es que esta reducción de la presión arterial, aquí sí, hipertensos en su gran mayoría, hipertensos resistentes, son pacientes que a lo largo del tiempo, pasados los años, estos son años cada una de estas barras, han tenido una mayor reducción de la presión arterial, lejos de una pérdida del efecto de la presión arterial. El estudio más importante, por ser el más reciente, es que es un estudio ya no sin medicamentos, el de sin medicamentos ya vimos el seguimiento ahí fue a 6 meses y ahí se cortaba por temas de seguridad, pero el estudio que tiene más datos a largo plazo es este que se presentó en marzo en el American College of Cardiology, que es el estudio que como les ponía aquí, es el estudio Simplicity, el Spiral HTN ONMED, es decir, todos los pacientes que tienen hipertensión, que están tomando fármacos y que vienen descontrolados, se les hizo la denervación, ciegos los médicos que seguían a los pacientes, así habían recibido la denervación o eran parte del grupo sham o el grupo control, y se les siguió en diferentes puntos, y lo voy a poner un poco descriptivo de qué es lo que sucedió en los primeros 6 meses, que era el punto primario de eficacia y de seguridad. A los 6 meses, en estos 6 meses, los pacientes no podían modificar para nada sus medicamentos.
El tratamiento con el que entraron al estudio tenía que seguir igual para que la única maniobra de haber sido de cambio de la presión arterial fuera solamente la denervación simpática renal. Tanto en el grupo sham como en el grupo control, perdón, en el grupo sham como en el grupo denervado, no se permitía el cambio de dosis ni de medicamentos en esto, salvo que tuvieran un efecto secundario y se tuviera que retirar el medicamento. Pero aquí la diferencia con el Simplicity HTN3 es que sí se les hizo pruebas séricas de que el paciente verdaderamente tuviera apego al tratamiento, el compliance al tratamiento fuera adecuado. Y a los 6 meses ya se había visto en este grupo de hipertensos que había una reducción. Aquí sí, ya no, desde mi perspectiva, ya no de oficina, que tiene muy poco valor. Aquí sí, de 24 horas en un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es mucho más fidedigno desde el punto de vista del control de la presión, se quita el efecto de la bata blanca, del efecto de la hipertensión mascarada, etcétera, y verdaderamente estamos evaluando desde el punto de vista numérico una reducción de la presión arterial o un cambio en la presión arterial entre uno y otro grupo de una forma mucho más sólida, y creo yo que hasta hay que darle mucho más peso. 24 horas, el mapa de 24 horas demostró una diferencia con una reducción de 1.6 milímetros de mercurio en el grupo no denervado versus 9.3 milímetros de mercurio en el grupo denervado. ¿Qué pasaba entre los 6 y los 12 meses? Independientemente de que no sabían si había estado en el grupo denervado o no, ya se permitían los cambios de medicamento. Por eso se ve esta caída de la presión arterial en este grupo, que hay que recordar, es un grupo de pacientes que tenían hipertensión moderada. Se permitía el ajuste de tratamiento. Y obviamente los fármacos funcionan muy bien. ¿Por qué? Porque reduce la presión arterial a 7.8 milímetros de mercurio con respecto a lo que tenían ya a los 6 meses. Esto funciona muy bien. El tema es que a los 12 meses se pierde el ciego tanto del paciente como del médico, y el paciente tiene que seguir tomando sus fármacos que se le van prescribiendo, y lo que sucede es muy curioso. Con fármacos el paciente muchas veces pierde la compliance al tratamiento o el efecto secundario, o no sé qué pasa, que muchas veces el paciente pierde este control. Y todos hemos visto que muchas veces tenemos pacientes que vienen, les ajustamos el tratamiento en la primera visita, los tenemos muy bien controlados, a lo mejor los primeros 6 meses, 8 meses, pero de buenas a primeras de repente se empiezan a descontrolar, y son pacientes que venían bien controlados durante un tiempo y de repente se empiezan a descontrolar. Esto no sucedió en el grupo de denervación simpática renal entre el primero y el segundo año, porque el efecto que hace es un efecto duradero, es un efecto independiente de si toma el medicamento o no. Y es un efecto que le llaman, además, always on, porque el efecto no está solamente basado en la vida media del fármaco, sino que está totalmente puesto, porque la denervación la hace uno una vez y, y el efecto dura todo el tiempo y las 24 horas del día. Y lo que se vio de ahí a los 24 meses es que los pacientes que estaban en el grupo de fármacos se quedaron con 4.7, y los pacientes que estaban en el grupo de fármacos más denervación, que lo que quiero decir y ser muy puntual es, no, esto no es para quitar fármacos, esto es para controlar al paciente además de los fármacos. Esto no es en lugar de. Los fármacos son la piedra angular del tratamiento, pero este es fármacos solos y este es fármacos más de denervación, y lo que se ve es una caída de los 12 a los 24 meses de una buena cantidad de milímetros de mercurio, casi 7 milímetros de mercurio entre los 12 y los 24, y 16 con respecto al basal. Y este efecto, que se va viendo cada vez más pronunciado conforme más pasa el tiempo, es algo que a largo plazo tiene una capacidad de controlar al paciente mucho mejor. Evidentemente, cuando se ven este control, porque de aquí a acá no hubo control de médicos del estudio. De aquí a acá, el paciente tuvo un año de pérdida del seguimiento, vienen al año descontrolados, y de los 2 años a los 3 años hay una caída otra vez de la presión arterial, que sucede mucho con los fármacos. A veces los tenemos controlados, a veces descontrolados, a veces otra vez controlados. Y la denervación sobre los fármacos, cuando el paciente está con una hipertensión de difícil control, sí ofrece un efecto que va siendo aditivo a lo largo del tiempo. Y este estudio, además, demostró algo muy interesante, que es cómo se comporta en el mapa de presión arterial la presión de los pacientes. Y esto es algo muy interesante en el sentido de que, como es un efecto que se le llama always on,
obviamente afecta la presión de 24 horas, la sistólica del día, la sistólica durante el día o la diurna, la nocturna y tanto en mapa como la presión arterial de consultorio. Pero lo más interesante está aquí, que cuando vemos el mapa basal y el mapa de seguimiento, tanto en la presión sistólica como en la diastólica, en barras azules, en las líneas azules están los pacientes denervados y en las líneas grises están los pacientes no denervados, vemos que justo la presión a principios de la mañana, donde suceden la mayor cantidad de los eventos cerebrovasculares o de los infartos que suceden en etapas tempranas de la mañana, muchas veces se deben a esta sobreestimulación simpática que tienen los pacientes. Y en este grupo de enervado se mantiene muy controlada sin estos picos que dan muchas veces los pacientes que están solamente con fármacos y no con fármacos más presión arterial, más de denervación simpática renal. Una vez dicho esto, que la evidencia cambió de 2014 a la fecha, han sometido, como les decía yo al principio, esto para aprobación de la FDA. Y la FDA ahora pide a todos los protocolos de investigación que se someten que tienen que ver con un dispositivo, tanto stents como TAVI, como todo lo que a ustedes se les ocurra de dispositivos, marcapasos, lo que sea, tener siempre un estudio de preferencia del paciente, porque siempre hay una opción terapéutica que podría ser el tratamiento farmacológico o el tratamiento quirúrgico. Entonces, siempre se tiene que hacer un estudio de preferencia del paciente. Y ellos hicieron un estudio de preferencia del paciente en donde hicieron un interrogatorio. Esto lo aprueba la FDA, pues la preferencia es solamente con un cuestionario, con un interrogatorio, donde se explicaba claramente en qué consistía la terapia, cuáles eran los pros, cuáles eran los contras de la terapia. Y en base a eso, la respuesta de los pacientes fue que sí, una terapia les ofrece una reducción de 10 milímetros de mercurio de forma constante, 76% de los pacientes de diferentes edades fueron, o sea, estarían en pro de hacerse el procedimiento. Y lo digo porque la FDA también lo pide, porque muchas veces los médicos podemos sesgar a un paciente a hacerse una terapia o no, y la perspectiva del paciente tiene que ser fundamental para cualquier terapia que sea invasiva. Y entonces, 76% de los pacientes no está a lo mejor en esta tabla, pero les puedo decir que en su mayoría los hombres tienen más como o sea, como traducir el willing es como que están más dispuestos a hacerse un procedimiento invasivo. Y la otra es los jóvenes, menos de 40 años, si tienen hipertensión, aunque obviamente en menos de 40 años hay que descartar siempre hipertensión secundaria, pero si los pacientes fueran jóvenes y del género masculino, todavía es mayor el número de pacientes que sí se haría esta terapia. Poniendo el global de todos los pacientes, son 76% de pacientes que estarían dispuestos a hacerse una terapia de denervación simpática renal con tal de disminuir la presión arterial en este grupo. Otro estudio que está corriendo que todavía no termina es el estudio AFFIRM, que lo que va a hacer es, perdón, me voy a pasar esta, que lo que va a hacer el estudio AFFIRM, me desvió aquí la diapositiva, si no está aquí, a lo mejor la salteo, está escondida, pero, no, este sí se lo firmo, sí, perdón, el estudio AFFIRM lo que va a hacer es poner a los pacientes de más alto riesgo, que son los pacientes hipertensos sistólicos aislados, o los pacientes con diabetes mellitus, o los pacientes con enfermedad renal crónica, que tienen descontrol hipertensivo, los va a seguir y van a ver ahí sí datos clínicos duros, qué tanto reduce la tasa de eventos vasculares cerebrales, la tasa de eventos vasculares hemorrágicos, la tasa de falla cardíaca, la tasa de muerte de origen cardiovascular, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que el estudio AFFIRM está tratando de explorar. Y algo que ya les decía yo es el grupo del Global Simplicity Registry, que México tuvo participación y que ahora se extendió al Global Simplicity Registry Define, que lo único que trata es de extender la cantidad de pacientes estudiados. Se aumentan 75 centros a nivel mundial, más de 2,000, o sea, 2,000 pacientes más sumados a los 3,000 que ya se tenían para llegar a un total de 5,000 pacientes estudiados, y se les continúa el seguimiento hasta 5 años para saber qué pasa en la vida real en términos de reducción de eventos clínicos duros, porque a todos nos faltan un poco los eventos clínicos duros. Hasta lo que hay hoy en términos de el Global Simplicity
Registry es que, como ya les adelantaba en diapositivas previas, hay una reducción de la presión arterial sostenida y es una reducción de la presión arterial que además se va viendo más conforme más pasa el tiempo, tanto en la sistólica como en la diastólica, tanto en mapa como en oficina. Y lo más importante de esto, al reducir milímetros de mercurio en la presión arterial, estamos cambiando el perfil de riesgo de nuestros pacientes y con esto seguramente lo que veremos en el AFIRM, lo que veremos en el Global Simplicity Registry es que hay una disminución de la tasa de hemodiálisis, perdón, no suena, pero va a haber menos pacientes con hemodiálisis, hay más controlados en hipertensión, va a haber menos tasa de eventos vasculares cerebrales, va a haber menos tasa de muerte de origen cardiovascular. Y hoy por hoy, a partir del 2014, ya el posicionamiento de las sociedades importantes a nivel mundial, no solo de intervención, sino sociedades cardiovasculares, sociedades de nefrólogos, sociedades de hipertensión, se han manifestado en torno a cómo está el tema de la terapia de denervación simpática renal en términos de tratar de controlar la presión arterial. Y han habido muchos posicionamientos. Esta gráfica abarca hasta el 2021, pero ya tuvimos otro posicionamiento más en el 2022. Y quiero decir un poco, voy a regresar a esta un poquito más adelante, porque lo que quiero decir es, ¿cuál es el posicionamiento que se tiene hoy en día? Y voy a poner un ejemplo de la Sociedad Europea de Hipertensión, no de cardiología intervencionista, no de cardiología, no de la Sociedad de Hipertensión que incluye cardiólogos, nefrólogos, incluye médicos internistas, endocrinólogos, incluye nutriólogos, o sea, la Sociedad de Hipertensión es muy fuerte en Europa y esta sociedad se ha postulado en términos de la denervación que hoy representa ya a 2021 y a 2022 se extiende esto, una opción terapéutica como adicional a la terapia farmacológica, no en lugar de, y quiero ser muy puntual en esto, no es en vez, ya lo había dicho, lo recalco, Isadora, lo recalco, no es en vez de medicamentos, es para los pacientes que aún con medicamentos no están bien controlados, que es una terapia que en todos los estudios se ha visto como una terapia segura, es una terapia muy segura porque, como les decía, tiene unas tasas de complicaciones menores al 1% y están asociadas al sitio de punción, y que dados los datos que hasta hoy se tienen, es una terapia eficaz y duradera por lo menos a 3 años, que es lo que lleva el seguimiento de estos pacientes que han estado enrolados. Hoy tenemos más de 10 años de pacientes enervados, pero los que han estado en registros y en estudios a 3 años se ve que es una terapia que no pierde su efecto, que es una alternativa adición, y yo lo voy a manifestar más como aditiva y claramente no competitiva al tratamiento farmacológico, y que siempre se debe hacer una decisión estructurada basada en un consenso de quién debe de ser llevado a denervación y quién no, y poner sin duda también en la mesa la opción del paciente. Por otro lado, una sociedad de nefrología y la Sociedad de Cardiología Intervencionista también se manifestaron el año pasado con algo muy similar. Ha demostrado la eficacia consistente en todos los últimos estudios, que tiene este gran efecto que no tienen ninguno de los fármacos, que es un efecto always on, que todo el tiempo está protegido el paciente con esta terapia. Reiteran en la seguridad de la terapia, que permite a lo mejor reducir las dosis o la carga de fármacos y que puede tener una duración a largo plazo de forma importante. Hay puntos, no todo es miel sobre hojuelas, hay puntos que nos faltan en términos de denervación y por más estudios que se han hecho no se sabe. Cuando uno va con un infarto agudo a una sala de hemodinámica, le pone un stent al paciente y baja el ST y mejora el dolor y sube el Nastrobail lavado enzimático, hay arritmias de reperfusión, uno puede evidenciar que lo que hizo en ese momento, inmediatamente después o horas después, está muy bien, o sea, dio un resultado a corto plazo. Pero hoy no tenemos un predictor. Después de hacer una denervación no sabemos qué paciente va a responder más que otro o si la denervación fue exitosa desde el punto de vista operativo o no. Y eso se tiene que identificar, eso no sabemos todavía y no se ha llegado a ese punto porque la hipertensión tiene tantos factores que es muy complicada. Y yo quiero decir con esto, pero me voy a regresar a esta porque describe lo mismito en las dos diapositivas, como conclusión, que si hoy pudiéramos considerar a un paciente candidato a denervación simpática renal, es un paciente que tiene que cumplir con ciertos requisitos.
El primer requisito es tener un mapa de 24 horas en donde verdaderamente se demuestre el descontrol hipertensivo y no un paciente que está descontrolado en oficina, porque en la oficina, reitero, hay muchos factores que pueden influir la presión arterial de ese momento. Entonces, así como el diagnóstico ideal sería con mapa de 24 horas, pero no se le puede hacer a todos, para una denervación sí todos deberían de contar con un mapa de presión arterial donde se vea que en promedio está descontrolado el paciente. Hay que tomar en cuenta a tratar de escalar la terapia farmacológica para tratar de controlar al paciente y tomar en cuenta que muchas veces la adherencia del paciente al fármaco es la que falla y no tanto el fármaco en sí. Es muy difícil valorar esta adherencia. Tenemos que creerle al paciente, pero tenemos que hacer mucho hincapié en la adherencia y el compliance al tratamiento. La otra es que hay que tomar en cuenta que muchos pacientes, por más que sí quieran tomar su medicamento, son intolerantes. Un ejemplo, pues muchos pacientes, por lo menos en mi práctica, pueden controlarse muy bien cuando añadimos amlodipino, pero muchos pacientes tienen efectos secundarios como edema de miembros inferiores que hace prohibitivo el tratamiento. Muchos pacientes no toleran betabloqueadores, muchos pacientes no toleran otros calcioantagonistas que pueden bajar la frecuencia cardíaca, muchos pacientes no toleran por temas renales espironolactona, que son fármacos que se utilizan mucho para el paciente que tiene difícil control, etcétera, etcétera. Entonces hay que poner en la mesa que no solo es tienes 3 o más, entonces ya puedes ir a la denervación, sino también tienes 3 o más, qué clase de medicamentos y qué tanta tolerancia tienes a los fármacos. Hay que descartar, y sobre todo en jóvenes, causas secundarias. Esta terapia no es para pacientes que tienen una coartación de aorta, no es para pacientes que tienen un ferocromocitoma, no es para pacientes que tienen una hipertensión que se puede controlar desde otra perspectiva. Y aquí es muy importante hacer hincapié que la causa más frecuente de descontrol hipertensivo en el adulto en México y en el mundo sigue siendo la apnea obstructiva del sueño. Y muchas veces no exploramos la persistencia de SAOS en este grupo de pacientes y muchos pacientes nada más se les pone el CPAP y esto se mejora muchísimo. Y aquí está el doctor Polsi. Hay que incrementar el número de estudios del sueño porque hay un chorro de pacientes que podrían ser candidatos. Y la verdad es que en el mundo en general le hemos dado muy poca importancia al SAOS y hoy hay muchísima capacidad de poder diagnosticar pacientes descontrolados de hipertensión con un estudio del sueño. Hay que hacer hincapié en el paciente que tiene alto riesgo cardiovascular, los pacientes diabéticos, los pacientes que además de tener hipertensión son dislipidémicos o han tenido un infarto previo, son pacientes que más se van a beneficiar de una reducción, aunque sea de 10, de 15 minutos de mercurio. A esos pacientes les impacta mucho más desde el punto de vista clínico y hay que poner en el centro que esos pacientes son los que más se beneficiarían de esto. Y obviamente optimizar el tratamiento siempre antes de pensar en hacer una terapia invasiva. Pero una vez que ya vemos esto y el paciente no está controlado, y ya hicimos todo este algoritmo, no está controlado, hay que hacer reuniones multidisciplinarias donde haya la perspectiva del nefrólogo, la perspectiva del endocrinólogo, la perspectiva del internista, la perspectiva del cardiólogo, la perspectiva del paciente para saber si él podría ser un buen candidato. Y en ese entonces, si se considera un candidato de denervación, pues ahí es donde empezamos a participar los cardiólogos intervencionistas en hacer el procedimiento que para fines de qué se necesita para llevar a un paciente a un procedimiento, la realidad es que estudios especiales, después de todo lo que se abarca en lo previo, ya no son necesarios. Con esto voy a terminar tratando de haber sido claro en términos de qué es, cómo está hoy la denervación simpática renal y tratando de, si hay dudas, aclararlas si es que pudiera haber generado un poquitito pues, de gusto un poco por esta terapia que creo que va a ser, que lo reitero, lo dije al principio para los que no estaban al principio, hay que montarse en el tren porque ahí viene. Estoy segurísimo que en 2 años los pacientes que hoy están en internet, etcétera, una vez que tenga aprobación de FDA, que la va a tener seguramente en diciembre o en marzo del próximo año, esto va a ser un boom. Y los pacientes van a llegar con ustedes, van a decir, oiga, doctor, yo no me controlo, ¿qué es eso la denervación? Entonces hay que entenderla muy bien y tener una postura en términos de si lo vamos a hacer o no. Y dicho de paso, así nos conocimos nosotros hace 10 años, 9 años, que creo que fui a hacer a Torreón una denervación cuando estaba el boom de la denervación simpática renal y cómo le fue bien al paciente, ¿no? Después de eso, a mí lo que me dijo Samarripa es que le fue muy bien. Entonces, esto funciona, de verdad que funciona con los que tenemos algo de experiencia. Lo digo yo, no nada más me paré a dar la plática. Yo he
estado en temas de investigación de denervación desde que empezó en México, incluso cuando no estaba avalado el catéter. Yo en nutrición participé en el Global Simplicity Registry, donde sea yo que se participó, el grupo fue de nosotros y me ha tocado, porque soy proctor de la terapia, me ha tocado hacer más de 130 casos. Entonces, sí tengo datos un poco, digamos, desde el punto de vista de experiencia personal para decir cómo les va a los pacientes, porque los tenemos bien documentados. Y en un paciente, esa es la clave, en un paciente bien seleccionado, cuando esto se cuida mucho, al paciente le va muy bien, porque no es una terapia para todos, es una terapia para el paciente que de verdad tiene difícil control.